Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katherine, bienvenidos nuevamente a De Intercambio Podcast. El día de hoy tenemos un episodio interesantísimo y muy relacionado a la Navidad, ya que nos vamos al país donde se encuentra la casa de Papá Noel. ¿Adivinan? Así es, gracias a Juliana Rojas, nuestra invitada de hoy, exploraremos Finlandia. Les cuento que Juliana decidió realizar su intercambio a Åbo Academy University durante el 2019-1, así que como es de esperarse, tiene muchas recomendaciones y anécdotas para contarnos. Así que hoy les damos la bienvenida. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Katherine, muy bien, muchas gracias por invitarme. Ay, muchas gracias a ti Juliana por estar aquí hoy y compartirnos tu experiencia en este país maravilloso. Sabemos que es lejano, pero es increíble, increíble. Así que nada, muchas gracias por compartirnos hoy tus anécdotas y recomendaciones. Claro, muchas gracias. Sí, estoy lista para dar todos los consejos que lo requieran. Genial. Muy bien, entonces quisiéramos en principio saber qué te animó a realizar tu intercambio a Finlandia. Bueno, en principio ingresé a la universidad y siempre mi sueño había sido irme de intercambio. Este deseo era también bastante impulsado por mi mamá, quien había hecho una maestría en Europa. Entonces siempre tenía ese bichito de yo también poder tener esta experiencia. Entonces, al estar ya en Católica, empecé a ir a las charlas, siempre escuchaba que habían tantos convenios, tantos países, en verdad fue muy difícil escoger uno, pero a la vez, mientras iba avanzando los ciclos, yo también tenía que ir viendo mis opciones, tanto económicas, qué oportunidades tenía, y también el tema de la beca, porque yo tengo una beca de Pronavec en Católica, entonces tenía que ver el tema de si ellos me podían dar el permiso o no, tenía que ver muchos factores. Al final escogí realizar un intercambio en primera instancia de tipo regular, donde no pagabas los créditos y bueno, yo pensé que esto iba a ser mucho más fácil en pedirle permiso al gobierno peruano para que me pueda dejar hacer mi intercambio. Y entonces, por ese lado, dentro de mis opciones de intercambio regular, yo quería escoger la opción que sea la más diferente posible a cualquier experiencia que yo haya vivido antes. Entonces es así que también influyó el hecho de que Finlandia esté al otro lado del mundo, casi que tenga todo diferente, empezando hasta el clima desde un inicio, pero también, por otro lado, mis papás son profesores, entonces yo siempre he estado en este entorno de la educación y entonces también el hecho de que Finlandia es país top en la educación también influyó de que yo quería ir y experimentar en carne propia qué era lo que significa estudiar allí, ¿no? Claro, qué interesante. Entonces, también pudiste tener este apoyo de tus padres, ¿no? Digamos, apoyo de una motivación interna que tú tenías para irte de intercambio a un país donde la educación es top, ¿no? En Finlandia. Qué Claro. bien, qué bien. ¿Qué carrera estudias, Juliana? Estudio ingeniería industrial en Católica Ujú. y bueno, también tenía que ver el tema de las carreras, qué carreras habían, porque hay muchos países, pero algunos consideran algunas carreras, y entre esas opciones también tenía que ver los cursos, etcétera, ¿no? Conversar con el coordinador, a ver si estaba bien, que yo iba a poder convalidar tales cursos que yo había visto o no, y bueno, fue así toda una preparación. Ujú, ujú. Excelente. ¿Cuáles son los cursos que has llevado en la Åbo Academy University? Bueno, al inicio, antes de viajar, eh, yo había seleccionado una serie de cursos, pero al llegar allá, no habían abierto todos los cursos, entonces en Nova Academy llevé tres. Llevé uno que se llamaba Sustainable Business, otro llamado Introduction to Intercultural Communication. Esto era un self-study course, o sea, no tenía clases presenciales. Y el otro era Ujú. Visuality and Visualization of Information. Y luego, cuando estaba allá, como yo también quería llevar un poco más de cursos por el tema de la convalidación de todos mis selectivos, entonces vi que O Academy tenía convenio con la Universidad de Turku, que es la universidad que también está dentro de Turku, que es la ciudad donde se ubicaba esta universidad. Y
De ahí me dieron la opción de también llevar más cursos, o sea, podías llevar hasta el 50%, digamos, si llevabas 10 créditos en Nova Academy, podías llevar hasta esa cantidad de créditos en la Universidad de Turku. Entonces ahí encontré opciones muy interesantes que yo pensé que me iban a servir muchísimo y me metí a los cursos de International Business Negotiation Skills y de Marketing Communication. Yo creo que estos dos se relacionan bastante con las habilidades blandas que necesito en mi carrera, ¿no? Claro, qué interesante. Es decir, ¿en qué momento te enteraste de que podías también cursar estos otros cursos en la otra universidad? Eh, Cuando llegamos allá, las 2 primeras semanas fueron semanas introductorias en donde la Universidad o Academy nos hizo un montón de charlas toda la semana. Ujú. Todos los días íbamos de 9 a toda la mañana, a veces en la tarde, y nos hablaban de todo lo que tenía la universidad. Incluso nos ayudaron a inscribirnos en los cursos, nos asignaron tutores. Bueno, los tutores también fue una gran ayuda, ya que ellos eran los que fue nuestro primer contacto antes incluso de viajar a Finlandia, ¿no? Entonces ellos nos ayudaban muchísimo con todos los tips sobre los cursos, nos ayudaban a preguntar a los profesores, etcétera. Pero este tema en específico de que yo podía llevar cursos allá, me enteré allá, en la semana de introducción, donde ellos mismos presentaron también su programa. Ok. Es decir, pudiste convalidar solo los cursos de Ovo Academy, ¿verdad? No, yo pude convalidar los dos, o sea, Ah, de ambos. Ujú. Sí, qué porque bien. sí, cuando volví ya, bueno, también tuve que coordinar bastante con mi coordinador de la especialidad de ingeniería industrial estando allá. Ujú. Y bueno, esto salía como que también parte del convenio que tenía U Academy, entonces no, al final no tuve ningún problema en convalidarlo. Ay, qué excelente, porque los cursos que me has mencionado son súper interesantes y muy, o sea, te ayudan, pero para toda la vida, ¿no? Son a nivel, en la actualidad son muy importantes tenerlos en Sí, cuenta. sí, fueron muy interesantes. Excelente, genial, genial, Juliana. Ahora, quisiera saber si en Finlandia existía solamente la OVO Academy University como opción, o es que tenías otra opción también a la mano que también te interesaba. Como una universidad que también... Ajá, sí. Ah, ya. Eh, yo tenía entendido de que hay en el intercambio compensado también había una universidad en Helsinki, me parece. Pero en el intercambio regular solo estaba considerado Åbo Academy en Finlandia. Entonces, como yo había escogido ya el país también, entonces Ujú, fui a Åbo Academy. Aparte, también había leído que tenía muy buenos rankings, estaba muy bien posicionada también en Finlandia. ujú. Sí, justamente quería preguntarte esto, ¿no? De repente, ¿cuáles son los aspectos más resaltantes de la universidad que te llamaron la atención? Sí, eh, bueno, la universidad tenía servicios para los estudiantes de primera calidad. Yo creo que esto es un aspecto que es para la educación en Finlandia en general. Pero dentro de las cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, en Ovo Academy, era que había bibliotecas a disposición, incluso 24 horas todo el año, y Mm, tú podías tener una llave o si tenías algún amigo finlandés que tenía la llave, o sea, normal, podías estar en la biblioteca si lo requerías más tiempo, ¿no? Y mm, también te daba el beneficio de que se hace un pago al inicio de todo el semestre, se hace un pago que le llaman student fee, me parece, y ese pago ajá. incluye que tú tienes derecho a una impresión de documentos durante el semestre, 400 páginas, me parece, gratis. Ujú. Y bueno, eso no es un beneficio que más que nada imprimí documentos, pero era un beneficio que existía, ¿no? No lo usé Claro. muchísimo. Y luego el tema de los restaurantes universitarios. Eso sí me ayudó muchísimo, el comedor universitario. En sí, el campus no estaba integrado como en Católica, no era un campus grande. Habían distintos sedes alrededor de Turku, pero estaban muy cercanas también. Entonces yo podía elegir de acuerdo al menú universitario, también a veces con mis amigos elegíamos ir a un comedor o a otro. Y
era muy económico a comparación de yo poder ir y cocinar un plato mucho más elaborado, porque en Finlandia sí la comida está bastante cara y la vida en general es bastante cara en los países nórdicos. Entonces el comedor universitario me daba un menú por 3,6 euros al día. Entonces ahí yo almorzaba generalmente y a veces cenaba también. Qué bueno, claro, aprovechando el beneficio, ¿no? Sabiendo que es un país, como dices tú, un poco, claro, tiene los precios un poco elevados, pero también la calidad es buena, ¿no? En general, la calidad de vida. Sí. Sí. También Excelente. habían muchos talleres y deportes y todo ello, que también no era tan caro pagarlo por un semestre y tenían varios gimnasios, talleres que podías meterte sin ningún problema. ¿Pudiste hacer, además de los cursos que me mencionaste, alguna actividad extracurricular en la universidad? Sí, en la universidad tenía su asociación de estudiantes, me parece que se llama ISN, eh, y ellos eran estudiantes finlandeses y también algunos de intercambio que organizaban viajes o también varias experiencias propias de la ciudad o del país. Entonces con ellos Ujú. a veces viajábamos a museos, ahí a Helsinki, o a veces ellos convocaban, o sea, hacían eventos en Facebook, decía ya, mañana es el día de que vamos a patinar sobre el hielo, entonces todos los estudiantes de intercambio íbamos ahí, ¿no? Y Mm. sí, muchas actividades. Hay Ay, swimming qué también. lindo. Wow, Sí. wow, qué lindo. Excelente, Juliana. Ahora, bueno, quisiéramos saber cómo es una clase en la Universidad de Owo Academy. ¿Cómo fue tu experiencia, cómo fue tu experiencia como estudiante? ¿No? Quisiera que nos cuentes o que nos compartas qué te pareció, cómo te pareció la metodología de los profesores, ¿no? Tanto que hemos escuchado nosotros de la buena metodología que usan, quisiéramos saber eso. Sí, claro, sí, claro. Yo quería ir a Finlandia a vivir, ¿no? ¿Cómo era la metodología? Y bueno, me sorprendió mucho. Y porque cada curso era muy diferente, empezando Mm, de la duración. Por ejemplo, he tenido cursos que empezaban en enero y terminaban en febrero. Ahí se acababa el curso. Habían cursos que empezaban en febrero, terminaban en mayo, o era muy diferente cada curso. Y también la metodología, por ejemplo, en mi clase de Sustainable Business se basaba en que eran conferencias todas las semanas, una conferencia por semana, y, y bueno, ahí la profesora o los profesores daban su clase de la semana y luego nos dejaban trabajos grupales. Y bueno, la evaluación en sí era esa presentación de estos trabajos grupales y también habían algunos informes que nosotros teníamos que escribir. Y luego, ujú. en el tema de el curso Visuality and Visualization of Information, ese era un curso interdisciplinario, o sea, podía tomarlo cualquier alumno de cualquier carrera porque se trataba de visualización de data. Entonces, ellos te daban la teoría de cómo era esto y del tema de la data y tú tenías que aplicarlo a algo de tu carrera. Y ahí tuve compañeros internacionales de distintas carreras, de psicología, de marketing, de informática, etcétera, y fue muy interesante. Y por ejemplo, este curso, a diferencia de Sustainable Business tenía un auditorio repleto de alumnos, pero este de acá tenía 10 alumnos o 12, era mucho más reducido. Luego, en mi curso de Introduction to Intercultural Communication, ese era un curso self-study, o sea que el profesor te dejaba las lecturas y la evaluación consistía en que teníamos que hacer ensayos. Entonces, durante todo el semestre estaba presentando como, en total fueron 6 ensayos, me parece. Y luego mi curso de International Business Negotiation Skills, ese era un curso ya full práctica. Ahí, desde la primera clase, el profesor nos hacía simular escenarios de negociación internacional y fue muy, muy interesante porque Mm. tenía compañeros de Japón, de Italia, de Grecia, y literalmente la simulación era bastante internacional. Mm, Entonces ahí
pude hablar inglés y también conocer la forma en cómo ellos se desempeñaban en una negociación, porque son distintas formas, distintas formas Claro, de negociar, dependiendo de tu cultura. Ujú. ajá, qué Y fue excelente. así. Ujú. Ah, wow, increíble, increíble. Ahora, ¿cómo sientes que fue la diferencia? Bueno, sabemos que cada curso tiene su propia metodología también porque hay un profesor distinto en cada curso, ¿no? ¿Cómo Sí. sentías la relación profesor-alumno? Uy, eso fue algo que me sorprendió muchísimo, porque en Finlandia es un trato bastante horizontal con los profesores. Tú los llamas por su nombre. Y para mí era Mm, raro al inicio, ajá. porque acá toda mi vida había dicho a los profesores profesor, ¿no? Profesor o profesora, como una señal de, no sé, para mí significaba como algo de Respeto. respeto, claro. Ajá, ajá. Pero al ir allá era como decirles por sus nombres. Al inicio me sentía bastante rara. Pero me explicaron que era el tema de que en Finlandia consideran bastante la igualdad intergeneracional. O sea, querían, es parte de su cultura, de que tú te relaciones muy horizontalmente con tus profesores, porque ellos de alguna manera los ven como que guían el aprendizaje, no son nada, o sea, no hay como una jerarquía, es como que su función es muchísimo de apoyo al alumno. Y eso lo he podido ver mucho en el tema de que los profesores son eh, bastante, digamos, si tú tienes alguna dificultad, tú puedes acudir a ellos sin ningún problema y te van a ayudar, vas a estar seguro que te van a ayudar. Si te enfermas, te pasa algo y tu examen está programado para un día en específico, podrías reprogramarlo si lo conversas con tus profesores y ellos no tienen ningún problema. Entonces, esa Mm, parte me gustó muchísimo, el apoyo y la flexibilidad que tienen. qué interesante. Otro mindset, ¿no? Sí. Ah, y también me estaba olvidando de algo importante para mí, que fue que parte de sus evaluaciones eran los self-reflections, que era unos informes que teníamos que hacer nosotros de qué cosa habíamos aprendido antes de un tema y qué habíamos aprendido y cómo podíamos aplicarlo en nuestro futuro, dependiendo de lo que nosotros queríamos hacer o dependiendo de tus planes y proyectos a futuro. Podías Ujú. poner ahí en el self-reflection y esos self-reflections tenían un bastante peso en la calificación. Entonces, Así. eso sí, me pareció muy, muy interesante que te hagan reflexionar como estudiante si realmente estás aprendiendo algo, porque tenías que poner qué estabas aprendiendo y cómo te iba a servir, ¿no? Ay, qué interesante eso. ¿Y eso lo hacía, digamos, una vez al mes por curso o cómo? ¿Con cuánta frecuencia? Eh, Dependiendo del curso, algunos cursos te pedían dos, cuatro, otros te pedían por tema, o sea, por semana. Ujú, ujú. Y bueno, varios cursos te pedían ensayos también, y eso también fue otro reto para mí porque eh, yo al estudiar ingeniería industrial estaba acostumbrada a que las evaluaciones sean bastante numéricas. Ah, sí, Entonces, pues. Ajá, sí, cuando estaba claro. ¿Y allá, cómo te fue? claro, tenía que escribir ensayos y tenía que escribirlos en inglés. Entonces, fue otro reto porque yo había ido estudiando el inglés, pero no había tenido la oportunidad de practicarlo muchísimo a un nivel ya más de redacción universitaria y también de hablarlo, ¿no? Entonces esa Ujú, parte también me ayudó muchísimo a practicarlo. ujú. Y además de este reto, cuéntanos algún otro reto que has tenido siendo estudiante en la OVO Academy. Eh, bueno, aparte de los ensayos, sí podía comprender bastante los temas en inglés, pero a veces en las exposiciones tenía, tenía un poco de dificultad al inicio de poder expresar algunas palabras técnicas, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, claro, nosotros aprendemos el inglés bastante así de calle, informal, para relacionarnos con amigos, pero algunas palabritas que son más de negocios, de marketing, no me las sabía, entonces tenía que practicar bastante, entonces eso también me ayudó ahí Sí, con los sí, sí, y cursos, ¿no? aprendes, claro, y aprendes un montón, ¿no? O sea, es distinto estudiarlo que, digamos, usarlo para tu vida, ¿no?
Qué interesante. Y aparte, Exacto, esto de los ensayos, te sirve muchísimo, porque al final te sí, cuentas, en un ensayo, o sea, plasmar tus ideas en un papel es completamente distinto, ¿no? Y poderlos redactarlo y comunicarlos bien es de verdad claro. un gran reto todavía hacerlos en inglés. Ay, qué Sí, bueno, fue todo un Juliana. reto. Qué bien, pero importantísimo pasarlo porque hay muchas personas como que podrían decir, no, ya no quiero. ¿Tú qué les dirías a esas personas que se asustan un poco, que pueden asustarse un poco por estos retos que tú has enfrentado? Bueno, yo creo que estos retos definitivamente son una oportunidad para aprovecharlas, porque, por ejemplo, en el tema del idioma, si quieres mejorar tu inglés, o sea, no hay mejor forma que ponerlo en práctica. Y, Ujú. y bueno, es lanzarse, ¿no? Lanzarse, atreverse. Por ejemplo, en mis clases de negociación, además de tener reto del idioma, yo tenía que desarrollar bastante esta habilidad de proponer mis propias ideas, de tener un criterio para defender nuestras ideas, porque en las clases nos dividían en grupos y teníamos que negociar acerca de, por ejemplo, negociaciones entre empresas, simulábamos negociaciones entre empresas, que una empresa era de Asia y la otra empresa era de Estados Unidos, entonces teníamos que poner también en perspectiva el hecho de que sea diferentes culturas y teníamos que ponernos en ese papel para poder negociar y poder tener un criterio también. Entonces eso me ayudó Mm, también bastante. increíble, increíble, Juliana. Muy bien, qué bueno que nos has compartido un poco tu vida académica. Y ahora queremos saber cómo fue tu proceso de adaptación a Finlandia, que sabemos que es una cultura completamente distinta a la nuestra y que has tenido Sí. pues muchas anécdotas allá. Entonces, primero queremos saber en qué parte exactamente de Finlandia viviste y qué es lo que más disfrutabas hacer en la ciudad donde escogiste vivir. Claro. Bueno, estuve en Nova Academy, que se encuentra en Turku, y Turku es una ciudad a 2 horas en bus de Helsinki, que es la capital de Finlandia. Y bueno, dentro de las actividades que me gustaban hacer, eh, hay digamos, tradición, o no sé cómo llamarlo, es una forma de vida, creo, el hecho de que los finlandeses les encanta el sauna. Y entonces, Ajá. esta era una de las cosas que a mí al inicio me parecía algo muy diferente que me daba un poco de miedo intentar, porque estos saunas, a, aparte de estar a más de 80 grados en un cuarto, tenías que, después de 10 o 15 minutos, tenías que salir y en medio de toda la nieve había un agujero como una piscina que estaba a casi 0 grados. Entonces tenías que meterte ahí como algunos segundos y luego volver al sauna. Era una experiencia loquísima. Ajá, Y sí, eso, sí. sí, eso es algo que disfruté mucho hacer después de que lo intenté por primera vez. Dije, no me morí, entonces voy a continuarlo. ¿Te gustó? ¿Cuántas veces lo hiciste? Uf, muchísimas. Bueno, eso de ahí de que les digo de la piscina que está en medio así de la nieve y eso lo hice no tantas veces, lo habré hecho como unas 5 veces, pero Ah, bueno. los saunas en sí, los saunas están por toda la ciudad. Creo que más del 90% de la población tiene un sauna en su casa. Entonces, Eso sí, eso entonces lo he escuchado, claro. En su uh-huh, baño, creo, sí, ¿no? Tienen un sauna sí, sí, ahí. sí. Sí, es parte de su cotidianeidad estar en los saunas. Entonces, en la residencia estudiantil también teníamos un sauna que podíamos estar. Entonces, la diferencia de meterte en un agujero con agua helada, ahí tenías nada más que bañarte con agua fría, ¿no? Pero sí era algo que lo hacía cada semana. Ah, excelente, qué bien. ¿Cómo conseguiste tu alojamiento? Eh, Había muchas opciones. Cuando yo postulé a Bobo Academy antes de irme de intercambio y luego me aceptaron, entonces ellos me mandaron toda la información respecto a los alojamientos que habían. Ellos recomendaban alojamientos. Entonces, había uno que yo encontré que se llamaba Student Village. Es una residencia estudiantil. Y Ujú. ahí, como que todo eso lo hice antes de irme de intercambio. Encontré, era como un cuarto donde tenías baño, pero compartías la cocina por piso. O sea, eso eran distintos edificios de estudiantes
y todos los pisos tenían una cocina al fondo y ahí compartías, ¿no? Con los demás. Y fue así como lo encontré, gracias a Ah, recomendación de la universidad. claro, claro. Y Ujú. entonces, tus compañeros de, digamos, de la residencia, ¿de dónde provenían? Bueno, habían de todo lado del mundo. En el caso de mi piso, habían alumnos de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de España también y de Holanda también. Entonces, era muy, muy bonito, muy enriquecedor poder compartir con ellos. Por ejemplo, todos los domingos nosotros hacíamos cenas internacionales. Entonces nos Mm, turnábamos para que cocine cada uno un plato de su país, ¿no? Y esa fue una experiencia muy bonita que viví con ellos. claro, porque tú me comentas que, digamos, almorzabas y cenabas en el campus universitario y pues cocinarte un poco de, o bueno, exacto, un poco de comida peruana al menos una vez a la semana, está súper bien. Sí, sí, bueno, en sí no era como que yo cocinaba todas las semanas a un plato peruano, solo que, por ejemplo, como dije, de lunes a sábados yo comía afuera, en el campus universitario, normalmente. Y, Ujú. también me olvidé mencionar de que en el restaurante de estudiantes yo comía ahí porque me salía mucho más barato y porque, por ejemplo, el tema de las ensaladas era como un buffet de ensaladas y un buffet de panes, también unos panes deliciosos. Entonces, todos los estudiantes podían servirse cuanto quisieran de estas porciones, de ensaladas, de papas, de arroz, o sea, era como algo muy bueno porque así yo podía tener un conjunto de alimentos que me nutrieran, porque sé, por Mm, ejemplo, que hay muchos estudiantes que por el tema de que es muy caro en Finlandia comprar alimentos, entonces se basa su alimentación en pasta, en cosas un poco más básicas, ¿no? Entonces, ujú. como en el comedor universitario tenías todas estas opciones para poder servirte, entonces por eso yo almorzaba ahí de lunes a viernes, pero de lunes a sábado, pero los domingos nos turnábamos, por ejemplo, yo hacía plato peruano una semana, pero al siguiente ya le tocaba a otro estudiante hacer de su país y compartirlo con todos. Entonces, Ah, ok, eran claro. bastantes estudiantes. Ajá. Entonces no era como que Ajá, cocinaba todas las semanas de un plato peruano. Ujú. claro. Y cuéntame, digamos, los lugares que exploraste en esta ciudad de Turku, ¿verdad? ¿Los exploraste con ellos? ¿A dónde fuiste? Sí, en Turku mismo, bueno, conocí un poco la ciudad, eh, había un castillo, estaban los cafés, eh, bueno, fuimos a Helsinki también, pero sobre todo Ujú. en mi intercambio yo planifiqué bastante lo que eran viajes fuera de Finlandia y bueno, también mi primer viaje fue en Finlandia, al norte de Finlandia, en Laponia. Y ese fue mi primer viaje que hice con mis amigas y amigos y Ah, fue un viaje espectacular, sí, ah, al sí. norte, porque ¿Y por qué? sí, fue un Ajá. lugar muy, muy frío, con mucha nieve. Y ahí fue donde tuve la experiencia de pasear en un trineo con huskies, de también de Wow, esquiar. También pude visitar a la casa de Papá Noel verdadero y claro. una experiencia hermosa, hermosa. Ay, qué lindo. O sea, tú subiste esos trineos donde estos perritos están, o sea, los jalan, ¿no? Sí, también hay trineo de renos. Hay un montón de renos ahí en Laponia y también hay bastante lo que es el tema de las fogatas. Puedes hacer fogatas por el bosque y comer ahí. Es muy, muy bonito. También ¿Cómo, esquiar. cómo llegaste allá? ¿Es por tren, digamos? ¿Cómo suelen ser las Ya. conexiones de Bueno, Finlandia? en Laponia, para ese viaje de Laponia, yo sí pagué digamos, como una agencia de viajes. Porque me parecía, como era la primera vez que yo iba a viajar por Europa, entonces me pareció mucho más fácil pagarle a una agencia y entonces ellos ya armaban todo, desde el transporte. Ajá. Más que nada fuimos en bus hasta Laponia, fue bastantes horas de viaje y bueno, Ujú. ellos se encargaron de armar todo el itinerario también. Ujú. Ok, qué bueno, qué bueno. Y excelente. ¿Cuánto tiempo te quedaste allá? Ahí me quedé eh, 8 días.
con mis Un amigas y montón. amigos sí, fue muy bonito ahí compartir. También intentábamos salir todas las medias noches para intentar ver auroras boreales y cosas así. Y una de Ajá. las noches vimos como un intento de aurora boreal, pero en realidad no tuvimos la suerte de poder ver completamente auroras boreales. Espero algún día de verdad poder volver y poder verlas. Eso sí, son muy bonitas. Ujú. ¿A qué otro lugar fuiste en Finlandia? ¿En qué otro lugar visitaste? En Finlandia misma fui a un lugar llamado Rauma. Esto sí fue parte de una experiencia de voluntariado que hice. Eh, Ah, Era ok. un voluntariado que consistía en visitar escuelas de primaria de Finlandia y compartir tu experiencia pues en mi caso como peruana. Tenía que presentarles qué era el Perú que tenía a unos niños de 10 años aproximadamente. Tenía que Wow, presentarles, sí. cómo conseguiste ese voluntariado? Eh, Recuerdo que un día me llegó un correo de la oficina de intercambio mencionando de que existía este voluntariado y de los que querían podían inscribirse. Entonces era básicamente inscribirte y ver si un profesor, o sea, tenías que poner un perfil de dónde, de qué venía, de qué país venías, etcétera. Y que, o sea, si te gustaría compartir tu experiencia y por qué, cosas así. Entonces me contactó una profesora de primaria de Rauma. Esta profesora enseñaba inglés, entonces tenía 6 horarios en su colegio y me dijo si podía hablar sobre Perú en sus 6 clases. Y yo le dije, claro, estaba muriéndome de miedo por dentro, pero le respondí que estaba muy feliz de ir y fue una experiencia increíble, increíble. O sea, todo en inglés también, ¿no? Claro, todo en inglés y fue otro reto porque yo tenía que armar como una clase, yo nunca en mi vida había dictado una clase a tantos niños pequeños, entonces era como una clase en la que yo presentaba qué era el Perú, tenía que buscar videos, fotos, incluso les hice banderitas del Perú y les llevé así como recuerdito y todos estaban muy, muy felices. Me acuerdo sus caritas de asombro cuando yo les mostraba, miren, tenemos la costa, la sierra, la selva, y ellos se impactaban muchísimo, decían, wow, hay tantos animales en Perú, me preguntaban de las llamas, de los incas, me decían, ¿qué hacían los niños en Perú? Y todo, no sé, eran muy curiosos los niños, me encantaron, de verdad es que hasta ahora Ah, los recuerdo. ay, qué linda experiencia. Qué bueno que te hayas apuntado, de verdad. Son experiencias únicas y que, o sea, no hay manera para poder dejarlas pasar, ¿no? Claro, claro, claro. Y sobre todo, por ejemplo, el tema de que yo estaba muy interesada en la educación en Finlandia, también por ese tema también dije, no, sí o sí tengo que ir a un colegio. ¿Cómo es un colegio en Finlandia? Me preguntaba. Entonces tenía que ir y vivirlo, ¿no? De alguna manera, yo veía ahí cómo los profesores interactuaban con los alumnos, por ejemplo, al inicio de la clase, cuando iniciaba, sonaba una música y todo el mundo se ponía a bailar, entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y Ah, ajá. sí, era muy, muy, muy bonito. Vi cómo era la calidad, por ejemplo, tenían su propio comedor, los alumnos, tenían tantas cosas y era una escuela pública. Y yo de verdad es que me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo sería si algún día en Perú tuviéramos todo esto para todos los niños del Perú? Y la verdad es que fue una experiencia tan reflexiva también para mí, porque yo siempre he sido bien, así como que tengo ese espíritu de querer hacer algo por el Perú, ¿no? Entonces, tener esta experiencia allá también me permite ver cómo es otra realidad y cómo podría yo también aportar al volver. Exacto, increíble, ¿no? Que, bueno, tú te hayas apuntado a este voluntariado y, bueno, en nuestra mente pensamos, vamos a un lugar donde los niños, pues, no tienen que comer, etcétera, ¿no? Y digamos, el colegio está como, digamos, no tiene los servicios básicos, pero te encuentras con un colegio que lo tiene todo y te Claro, sorprende, ¿no? sí, Es otro estándar de vida, excelente. claro. Eh, Juliana, ¿y qué nos podrías decir sobre la adaptación? Es decir, ¿te parece que es sencillo adaptarse a pesar de la cultura completamente distinta a la peruana? Eh, en mi caso sí me pareció sencillo. Creo que depende mucho de la perspectiva con la que tú vas. Por ejemplo, yo estaba buscando algo totalmente diferente. Quería... Entonces llegué y dije, wow, lo primero que es diferente es el clima. Qué genial. Entonces hay full nieve alrededor. Entonces yo me asombraba de todo cuanto era diferente.
de Perú, y a mí me Ajá. parecía genial el hecho de llegar y experimentar tanto frío, porque yo me había ido siendo verano en Lima, entonces llegué y dije, wow, no hay, Oh, Dios. sí, llegué como que no había luz en el día, había 4 horas de luz más o menos. Para mí eso era genial, vivir esta experiencia, porque había muchas personas que a veces me preguntaban, ¿y por qué decidiste venir a Finlandia, tanto frío, allá, estando allá, ¿no? Y yo decía, porque es totalmente diferente a mi país y quería vivirlo, y a mí me asombraba cada cosa que había. También el tema cultural. Me pareció muy curioso el hecho de que, por ejemplo, en Finlandia no hay digamos, no se saludan como obviamente en Latinoamérica, no hay ese que se abrazan mucho o que se dan un beso en la mejilla al saludarse, etcétera, ¿no? Fue una diferencia cultural también. Ujú. Y, fue muy, muy curioso conocer tantas diferencias culturales que tenemos, ¿no? Pero sí, fue muy fácil para mí adaptarme porque Finlandia tiene muy bien estructurado su transporte, sus calles son muy seguras. Entonces yo de verdad es que me sentí demasiado bien saliendo con mis amigos, amigas y volviendo sin miedo a mi cuarto caminando hasta por la madrugada. Eso era algo Wow, increíble. Sí. claro. Es otra sensación, ¿no? Y vuelves a Perú y luego puede volver ese miedo también, ¿no? ¿Qué tal Sí, diferencia, no? sí, de todas maneras, por ejemplo, acá en Perú yo estoy acostumbrada a que cuando estoy con mi mochila siempre lo agarro el cierre, ¿no? Por si alguien me ha abierto la mochila o algo, ¿no? Siempre Claro, verificando. claro, verificando. Y cuando fui a Finlandia también lo hacía por costumbre, nada más. Hasta que entonces poco a poco se me fue el miedo ya empecé a no tener esta costumbre. Incluso a volver a Perú ya se me había pasado todo el miedo y luego me di cuenta y dije, no, pero en Perú, en Perú es otra realidad. Entonces otra vez tenía que volver a acostumbrar, ¿no? A verificar y todo eso. Ujú, Pero ujú, es wow. genial, la verdad es que... Ah, también otro tema era el tema del idioma. Por ejemplo, en Finlandia la mayoría habla inglés. Ujú. Casi todas las personas con las que yo les he pedido ayuda en la calle me han hablado en inglés sin ningún problema. Entonces eso también le ayudaba a la adaptación. Claro, claro. Es decir, no era necesario. ¿Qué idioma hablan específicamente? ¿El finlandés? Sí, hablan en Ah, ya. finlandés, pero Ajá. en Turku también hablan sueco. Me parece que es una ciudad donde alberga bastantes personas, población que habla sueco, por el tema de que Suecia está muy cerca. Entonces, O Academy, de hecho, es una universidad donde los alumnos llevan cursos en sueco, a diferencia de la Ujú. Universidad de Turku, donde los alumnos llevan cursos en finlandés. Mm, ok, pero igual todos saben inglés. O sea, si te Sí, pierdes, sí, vas a saber que vas a sí. encontrar a alguien que sepa Sí, de inglés. todas maneras, todos hablan inglés y son muy amables. Yo les he pedido ayuda miles de veces y todos siempre sacaban su celular. Cuando no conocían algún lugar que yo estaba buscando, buscaban en Google Maps y me decían exactamente por dónde yo tenía que ir, etcétera, ¿no? Eran muy amables siempre. Y bueno, sabemos finalmente, Juliana, que bueno, pues el presupuesto, o sea, dado que tú tenías una beca, bueno, has tenido esta facilidad para no lidiar mucho con el presupuesto, pero hay algunos tips que puedas dar a nuestros oyentes que puedan estar interesados en viajar a Finlandia. Claro, eh, el tema, por ejemplo, el tema de transporte, eh, hay una tarjeta que es para estudiantes. Me parece que está alrededor de 30 euros mensuales. Y yo no la he tomado porque yo tuve la residencia en Student Village West. Hay diferentes sedes de Student Village. Bueno, hay dos principalmente, en el este y en el oeste. Entonces la del oeste es la que está mucho más cerca de la universidad. Entonces yo me iba caminando y por eso es que no compré ningún boleto de transporte. Y el tema de el tema de la comida, bueno, en mi caso yo comía bastante en el restaurante que les digo que estaba 360 € el plato. Y bueno, en Finlandia, también hay un tema que puede hacerte ahorrar. Por ejemplo, si encuentras latas o si hacen una fiesta en tu residencia y dejan un montón de latas, ya sea de bebidas energizantes o de cerveza, de lo que sea, estas latas normalmente pueden ser reciclables. Entonces las llevas al supermercado y siempre vas a encontrar unas máquinas y en esas máquinas las metes y te van a dar un ticket de cambio y este cambio puede ser por dinero
o lo puedes usar en el supermercado para comprar otros productos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante eso! Sí, sí. Luego, Ah, también hay grupos de Facebook donde, por ejemplo, eh, hay muchos estudiantes que optan por comprarse una bicicleta y normalmente se compran en estos grupos de Facebook donde están los estudiantes antiguos que ya se están por ir de Finlandia, están revendiendo sus bicicletas, entonces las venden y tú te la compras por el semestre y la vuelves a vender para cuando ya te vayas y cosas así, ¿no? Entre bicicletas y muchas otras cosas más, lavadoras, etcétera. y sobre el alojamiento, Juliana, ¿tienes una idea de más o menos cuánto es lo que cuesta el alojamiento mensual? Sí, yo he pagado 373 euros mensuales ahí en esa residencia, pero eso lo hice con Ajá. mucha anticipación para reservarla, porque también se acaban, ¿no? Cuando me mandaron el correo, ahí mismo me empecé a movilizar porque te pedían un pago de garantía previo, ¿no? Eso fue como en octubre, noviembre del 2018, porque yo me fui en diciembre de ese año, y, Ujú. y ya, eso fue lo que me costó, trescientos Claro, setenta y tres euros. muy bien, Juliana. Y ya para ir cerrando este interesante episodio, quisiera que nos compartas 3 aprendizajes que te has llevado de este intercambio. Bueno, este intercambio me ha permitido tener una perspectiva mucho más amplia del mundo. He podido conocer personas de todo el mundo y de verdad es que es tan bonito poder compartir tantas cosas con ellos. He podido viajar, aprendí a organizar viajes, he podido viajar muchísimo por Europa. He podido visitar, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, luego fui a también Hungría, incluso llegué a Atenas, también llegué a Mm, Italia, sí, he qué viajado muchísimo, lindo. también fui a Qué- Rusia y yo creo que algo que he aprendido es el hecho de poder organizarme, porque para hacer tantos viajes también hay que organizarse y hay que saber administrar tu presupuesto. Entonces, eso ha sido un aprendizaje para mí. He aprendido cómo se arman, cómo se busca un hospedaje, porque hay muchas aplicaciones, por ejemplo, Hostel World, y cómo descargas mapas antes de viajar, porque a veces no hay internet o tu internet no funciona en otro país. Exacto, Claro, sí. sí, En Google Maps, sí, 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 se tiene que sí, descargar. Ajá. sí, de todas maneras. Entonces, he aprendido cómo movilizarme alrededor de Europa. Y bueno, también me llevo conmigo, como decía, ¿no? La experiencia esta del colegio y del hecho de vivir la educación de Finlandia y ver qué tenían ellos allá, a mí me ha movido muchísimo porque siempre he tenido presente al Perú, ¿no? Siempre en mi mente estaba, wow, esto en realidad no es algo como imposible de alcanzar, de, pero, o sea, existe, ¿no? Yo pensé siempre que era una utopía todo esto, pero, Claro, claro. ajá, entonces, claro, nosotros somos todavía un país subdesarrollado, pero a mí, verdad, que esa experiencia me ha tocado mucho y yo volví a Perú, por ejemplo, conociendo un nuevo término, que lo aprendí en una clase que se llama Social Entrepreneurship, que es sobre emprendimientos sociales. Entonces, yo al inicio cuando me fui también un poco sin saber a qué dirigir mi carrera, ¿no? Porque ingeniería industrial es tan amplia que, que no sabes a veces qué especialización o qué hacer, ¿no? Con tu carrera. Entonces yo fui y encontré este lado, lado social que siempre a mí me mueve, entonces relacionándolo con mi carrera ya al volver, también empecé a investigar mucho más ya acá en el Perú y es algo en lo que yo también he podido tener información estando allá en Finlandia, ¿no? Y, Ujú. y es un aprendizaje para mí también porque me ayudó a ver una perspectiva, un lado a donde yo podría llevar mi carrera o mi especialización, ¿no? En un futuro. Y justo ahora que ya estoy egresando este año, entonces recordar todos estos momentos también yo sé que me van a ayudar para más adelante y me están ayudando también ahora. Y entonces son aprendizajes de vida realmente que me llevo conmigo, ¿no? Y este tema de poder desarrollar más habilidades sociales, porque te encuentras con personas nuevas en un entorno nuevo, muy desconocido, sales totalmente de tu zona de confort. Es algo
que no tiene precio y es algo que de verdad te va a servir para la vida. A mí me está sirviendo y me ha ayudado a madurar muchísimo como persona, a ser más independiente y a practicar mucho el inglés. Ay, excelente, qué bien, Juliana. Y finalmente quisiera saber, ¿qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero? Uy, yo le diría de verdad que lo hagan, realmente que tengan la decisión. Yo creo que el primer paso es tener la decisión y el segundo paso ya es empezar a buscar las posibilidades, porque a veces nos limitamos, ¿no? Decimos, ay, no, tengo miedo, ¿cómo voy a vivir solo o sola? Bueno, esto lo he escuchado a veces de algunos estudiantes de intercambio, que se han ido de intercambio, que tenían miedo de vivir solos. En mi caso no fue tan así, porque yo antes había tenido la oportunidad, por ejemplo, de irme de Work and Travel a Estados Unidos, entonces esa fue mi primera experiencia así sola, donde me chocó un poquito más. Entonces eso me sirvió para irme de intercambio. Pero el tema del intercambio también requería bastante el tema de planificarte muchísimo, porque todo se hace con un año de planificación aproximadamente. Ujú. Entonces, lo primero para mí, decirles que es tener el sueño, tener esas ganas de salir y de conocer, de salir de tu zona de confort y de conocer todo cuanto puedas del mundo, ¿no? Y después empezar a buscar las posibilidades, decía, porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy becada en Católica por el Pronavec, entonces no es que yo cuente con los recursos económicos así en demasía para poder solventarme en Europa, pero yo tenía sueño, entonces empecé a buscar las posibilidades y gracias a eso pude postular a la beca DARI y gracias a la Universidad Ujú. Católica, mediante esta beca, yo pude solventarme allá en Finlandia. Y también quería hacer un paréntesis para por si algún estudiante de Pronavec, por ejemplo, los de beca 18, los de beca excelencia, hijos de profesor, hay muchas becas que da el Pronavec. Si uno de ellos también quiere hacer un intercambio, quería decirles que sí lo pueden hacer, hay muchas formas y que hablen con la oficina también de becas ahí para que les orienten. Y bueno, buscar las posibilidades. Si no se puede en un país como Europa, pueden hacerlo algo en algo más cercano, ¿no? En un país de Sudamérica, pero decirles que lo hagan porque es una experiencia que vale totalmente la pena y te cambia la vida. Ujú. Muy bien, Juliana, muchas gracias por tu testimonio. Nos hemos extendido un poco, pero al ser un país tan atractivo para muchos y además no tenemos mucha información tampoco, o sea, en Perú, ¿no? Digamos, conocemos más de Latinoamérica por ser una cultura, digamos, dentro de todo medio parecida, pero de Finlandia es completamente distinto. Así que estamos muy contentos de haberte escuchado tu testimonio y tus anécdotas. Mil gracias. Muchas gracias, Katherine. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos vemos el próximo domingo. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.